Ya estamos en comunicación con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Roberto. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo estamos cuando yo me imagino que deben plantear escenarios de vacunación, tiempos? ¿A quién están vacunando ahora y cuál es el proyecto de las próximas semanas? Bueno, ya pasamos los 5.200.000 vacunados en la provincia. Estamos avanzando a gran velocidad con casi toda la población que era la población priorizada, o ya fue vacunada o ya recibió turnos, y le seguimos dando turnos porque por ahí no pudieron ir algún día y le volvemos a dar turnos, y están casi todos ya, es decir, todos los que tienen enfermedades preexistentes o son trabajadores de la seguridad, la educación o la salud, o tienen más de 60 años, están en ese proceso. Y ya se están vacunando mayores de 50 años sin comorbilidades, y en algunos casos también mayores de 40 años sin comorbilidades. Así que estamos avanzando en la vacunación rápidamente, llegan más vacunas la próxima semana. Así que es un momento, las últimas 3-4 semanas ha sido un momento muy distinto en la escala de vacunación. Uh-huh. Ya hay notas en los medios, qué sé yo, reclamando de las personas que dicen que están preocupadas porque no les llega la segunda dosis. La primera dosis de la Sputnik, ¿no es más eficaz que incluso 2 dosis de muchas otras vacunas? Sí, nosotros tenemos algunos estudios que hicimos en la provincia, pero que se han hecho en algunos lugares del mundo, que muestran que la eficacia de una dosis de Sputnik, el estudio que hicimos en la provincia muestra eso, tiene 80% de eficacia para el contagio y cerca del 90% para casos graves y fallecimientos, que es un poco más que la eficacia que se ve en, por ejemplo, esquema completo de Coronavac o Sinovac, del esquema parecido al esquema completo de AstraZeneca, al de Sinopharm. Así que sí, es una vacuna muy buena, porque de hecho la primera dosis de la vacuna de Sputnik es igual a la vacuna de Johnson & Johnson, así que en otros países con una sola dosis se considera esquema completo. Claro. ¿Qué pasa con esta vacuna que han comprado CanSino? ¿Cuándo va a estar la aprobación en Argentina? Ya está aprobada, la ANMAT sacó la aprobación el viernes la semana pasada, y así que estamos terminando de afinar detalles de compra y venta, y esperemos que pronto tengamos la llegada ya de vacunas. Esta es una vacuna muy parecida a la segunda dosis de la de Sputnik, es a una sola dosis también, es como la de Johnson & Johnson, es una sola dosis, pero se parece al segundo componente, no al primer componente de la Sputnik. Viste que en estos días están apareciendo en Europa, Francia, Italia, Inglaterra, que empiezan a dar permiso a la gente para sacarse el barbijo, es decir, empiezan a volver a cierta normalidad. ¿Ustedes hablan de eso? ¿Piensan que cuándo en Argentina se puede llegar a esos registros? Bueno, sí, es cierto, está pasando, bueno, Estados Unidos también tuvo ayer un día también, muy especial en Nueva York. Está empezando a suceder. Ellos tienen dos cosas: un poquitito más de vacunación quizás que nosotros, no tanto en los países continentales de Europa, como sí se vio en Estados Unidos y en Inglaterra, cosa que igual también es algo que es transitorio, porque tienen un problema muy grande en estos países, en Europa en general y en Estados Unidos también, donde hay un porcentaje muy grande de la población que no quiere vacunarse. Y a nosotros no nos pasa eso. Nosotros estamos llegando a más del 90% de la población mayor de 60 años y en muchos países están cerca del 70%. Así que hay que ver qué pasa a mediano plazo. Pero también la segunda cosa, que están en primavera-verano. Entonces la propia contagiosidad de la enfermedad hacen que esté más la vacuna y que la enfermedad baja en su contagio, está en una situación mucho más cercana a la normalidad. Lo que se opone a esto es la aparición de variantes que puedan evadir la respuesta inmune o que sean más contagiosas. La variante de Sudáfrica es más preocupante, que por suerte no es tan contagiosa, y la Delta, la de la India, aparentemente la mayor parte de las vacunas tendrían un efecto fuerte sobre esta, así que hay que ver cuánto es efectivamente el riesgo que pueden producir de tener una tercera ola o una nueva ola en Europa. Pero nosotros en Argentina estamos pensando que con esta velocidad de vacunación se empieza a observar, y ya estamos viendo, que empieza a cambiar un poco el comportamiento epidemiológico. Estamos en los días más fríos del año, y sin embargo viene viéndose una caída consecuente y sólida de la cantidad de contagios, de la cantidad de internaciones, de los fallecimientos, y esperemos que esto se sostenga de esta manera y que la velocidad con la que estamos vacunando nos permita evitar una nueva ola. Pero eso está todo por verse en las
semanas. ¿En cuánto están respecto al pico que tuvo la provincia de Buenos Aires? Creo que ayer hubo 9.000 contagios, ayer o antes de ayer vi ese número. Sí, ayer tuvimos 8.000 y pico, 9.000 fue antes de ayer. Estamos en una caída, la semana pasada cerró con un 30% respecto al pico, ahora debemos estar llegando a un poco más del 40% de reducción respecto al pico. Vamos a cerrar la semana mañana, digamos. Yo sigo viendo, y esto ya te lo digo a nivel país porque no recuerdo los números de la provincia, un número de fallecidos altísimo. Sí. Y pienso, si prácticamente en todo el país la gente de riesgo ya está vacunada, ¿quiénes son los que fallecen? ¿Por qué? Bueno, es que uno ve en la cantidad de fallecidos un quiebre muy fuerte en los mayores de 70 años y luego mayores de 60 años en lo que nosotros llamamos semana epidemiológica 17, hoy estamos en la 25, tenían la 25. Es decir, hace 8 semanas para atrás, 2 meses para atrás, empieza a caer en cantidad de fallecidos mayores de 60 y de 70 años. Y empieza a aumentar un poco la cantidad de fallecidos mayores de 50 años. Sin embargo, en la cantidad siguen siendo siempre mayores de 60 porque tienen mucho más riesgo, aunque sean poquititos, tienen mucho más riesgo de fallecer, pero empiezan a aumentar los que tienen más de 50 años. ¿Y por qué se ve eso? Por la enorme cantidad de contagios. Nosotros tuvimos más del doble de la cantidad de contagios diarios que lo que tuvimos en la primera ola. No tuvimos el doble de fallecidos, tuvimos menos porque la letalidad de la enfermedad pasó de 3,5 a 1,5 en el conurbano. Así que está bajando la letalidad. Yo creo que en las próximas semanas vamos a ver cómo sigue reduciéndose la letalidad, pero creo que todavía tenemos gran cantidad de fallecidos porque hay un delay entre el enfermo y el fallecimiento, que es antes de esta última parte de la campaña de vacunación. Entonces todavía tenemos de los mayores que no se habían vacunado por diversas razones, y de los que tienen entre 40 y 60 años, sobre todo con comorbilidades, que hoy también ya están casi todos o todos vacunados. Es decir que en 3 o 4 semanas, digo, cuando pase el espacio de entre los últimos que se vacunaron, y ya estemos registrando los fallecimientos, no de cuando había 40.000 contagios, sino de cuando hay 20.000, podemos bajar, no sé si a la mitad, pero podemos notar una caída en la cantidad de fallecimientos en un mes. Teníamos que notar la caída prácticamente a la mitad de cantidad de fallecidos, si la letalidad se mantiene igual, pero suponemos que la letalidad además va a reducir, entonces esperamos, la expectativa es que sea mucho menos que la mitad en cantidad de fallecidos. Guarda, estás tirando un título fuerte, vos decís que en un mes podemos tener menos de la mitad de los fallecimientos que tenemos hoy. Y hoy tenemos prácticamente la mitad de casos, así que si la matemática fuera lineal, tendríamos consecuencia de estos casos de ahora la mitad de fallecimientos, pero además la letalidad tiene que bajar porque tenemos cubierta a la población que hace un mes no estaba cubierta con las vacunas, con lo cual sí, tiene que reducirse también la letalidad. Cuando uno ve a Argentina es uno de los países que prácticamente no le han faltado camas ni respiradores, uno de los países que finalmente está en el grupo de los que vacunó más rápido. Sin embargo, la cantidad de fallecidos es muy alta, ¿Por qué se sabe por qué sucedió eso? Sí, tiene que ver con una cosa que nosotros, para estudiar bien la cantidad de fallecidos, se estudia con un indicador, es muy difícil de explicar, que se llama exceso de mortalidad. Alguna vez lo hemos charlado nosotros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos han fallecido en total respecto al promedio de fallecimiento de otros años? Y lo que uno ve en Argentina, yo lo puedo decir muy claramente en provincia de Buenos Aires, pero en el país se puede ver lo mismo, que el sistema de salud argentina ha logrado construir un nivel de formalidad tal en el cual no hay subregistro de fallecimientos, e incluso en la provincia lo que veíamos es que hubo un poco menos de fallecidos, de exceso de mortalidad, es menor que la cantidad de fallecidos por COVID, es decir, el nivel de registro de la enfermedad es muy alto, a diferencia de los demás países por ahí de la región, que se encuentra, por ejemplo, ahora que en México hay denuncias que sería el triple de los fallecidos que efectivamente están registrados los que son por coronavirus. En Perú, hace más o menos un mes, también se observó que pasaron a tener un poco más del doble de fallecidos de lo que se tenían registrados hasta ese momento. Yo creo que hay el indicador fallecidos por millón de habitantes es comparable en la Argentina con el de algunos países centrales que tienen un sistema de salud con el nivel de formalidad que tiene el argentino. Y en esa comparación con esos países, Argentina no tiene un nivel de mortalidad mayor de lo que se puede ver, por ejemplo, en países de Europa Central.
me parece que compararlo con algunos países más periféricos no es por ese indicador, sino hay que utilizar el indicador de exceso de mortalidad, en el cual Argentina claramente se encuentra como uno de los mejores países de la región, sin duda. Qué buen punto ese, nunca se habla. Acá me están avisando de la provincia de Buenos Aires que Axel acaba de anunciar vacuna libre para mayores de 55 años. Vacuna libre quiere decir que no hace falta un turno, que uno puede ir y vacunarse. Así es, los mayores de 55 años, que tenemos a casi todos los que queremos, los que tienen comorbilidades ya estaban vacunados, que han recibido un turno, y la enorme mayoría de los que tienen más de 55 años pero son sanos, también los estamos vacunando, los hemos vacunado. A partir de ahora pueden acercarse a un centro de vacunación con un DNI y se registran. Si no están registrados, se registran ahí. Y los que tienen turno, que le dimos en estos días, porque estamos dando muchos turnos, no sé si ya lo anunció Axel, pero un número muy importante de turnos estamos dando para estos próximos días. Los que tienen turno le pedimos que vayan el día del turno para evitar tener demasiadas personas juntas, pero todo va a pasar en los próximos días. Y también ahí pido un grado de paciencia, que si llegan a ir y hay demasiada demanda, vayan al día siguiente que reponemos la vacuna. Bien, buen dato ese. Claro, yo siempre pienso, como cuando dicen, bueno, que la gente vaya, y digo, ¿y si van y justo se acabaron? ¿Vas al otro día? Sí, tenemos innumerable cantidad de mecanismos de gestión que nos permiten compensar, ¿no? Pero si en algún caso sucede eso, les pedimos que vuelvan al día siguiente. Hasta ahora con vacuna libre, primero mayores de 70, después mayores de 60, no tuvimos ningún problema de sobredemanda o falta de dosis. Ahora con mayores de 55, que se abre mucho el espectro a población sana, podría llegar a suceder. Vamos a hacerlo con mucho cuidado y también le pedimos un poquito de paciencia a la gente. ¿Cómo estás viendo el tema de la vacunación de los menores? Que ya hay algunos países en los que están vacunando menores de 18. Bien, hay 2 laboratorios que ya tienen algún paper sobre eficacia y seguridad, que son Pfizer y Moderna, y hay muchos otros laboratorios que están terminando sus ensayos clínicos que permitan la vacunación en menores. No solo como estos que aprobaron de 12 a 18 años, sino muchos que están a partir de los 6 años y algunos incluso con más chiquititos. Yo creo que es cuestión de semanas o meses que tengamos vacunas que puedan proveerse. Y tenemos que hacerlo. Yo creo que en términos de letalidad, de importancia, de la gravedad de la enfermedad, los niños menores de 18 años, aún con padecimientos crónicos, tienen mucho menos impacto de lo que pero circula, pero circula, lo hacen circular. Que circula, hace circular sin duda. No, entonces yo creo que eso va a tener que suceder, en primera instancia a los que tienen más riesgo y después al resto de los niños, pero que no es necesario apurarse demasiado acá. Yo creo que tenemos que seguir vacunando a los adultos mayores, esperar que avance un poquitito más la investigación, que está al caer, faltan muy pocas, y calculo yo que en un par de meses más tendremos en la Argentina también disponible esta posibilidad. O sea, vos querés decir que las que tenemos hoy, Sputnik, AstraZeneca, también van a tener para menores de 18 años. AstraZeneca creo que suspendió la investigación en menores de 18 años, pero Sputnik sí la está haciendo, Sinopharm la está haciendo, y también la está haciendo Soberana de Cuba, CanSino la está haciendo, Covaxin, que es la que nosotros tuvimos un acuerdo de la provincia con el laboratorio de India, también lo está haciendo. Hay muchos laboratorios en el mundo que están investigando y están muy cerca de tener resultados. Así que esperemos los resultados y también, según los resultados, veremos, porque también es cierto que la enfermedad tiene en este momento, la pandemia tiene en este momento variantes virales de mayor prevalencia, que hay que tomárselo con un poquito de paciencia a saber los resultados de estudios clínicos. Lo que yo quiero decir es, hoy el grado de apuro que tenemos en vacunar a los más chiquitos no es tan grande, habiendo vacunado a los adultos que tienen mucho más riesgo, y nos podemos tomar estos 2 o 3 meses por delante para tener buena evidencia científica y hacerlo con seguridad. Además, todos siempre que vacunamos chicos lo hacemos con mucha seguridad. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, lo que han llegado es al 60% de la vacunación con una dosis, y ahí les cayó muchísimo la cantidad de contagios, incluso a 0 en algún caso la cantidad de fallecimientos. ¿La meta nuestra es similar o por nuestras características puede ser distinto? Bueno, ellos les pasa esto en el verano, ahí tengámoslo en cuenta, porque pueden tener con condiciones climáticas distintas más posibilidades de contagio después. Y además tiene otro tema, ellos tienen un límite de cantidad de población que se va a querer vacunar, porque hay una cultura de rechazo a la vacuna mucho más grande,
que no tiene que ver con el COVID, que ya viene desde antes, que es la razón por la cual... ¿Nosotros podemos lograr más, decís? Sí, sin duda. En Europa circula el sarampión habitualmente, en Argentina, en América del Sur y en Argentina no, porque la campaña de vacunación es mucho más extensiva en nuestros países. Esperemos que eso sea un potencial diferencial en nuestra región. Creo que nosotros podemos llegar a tener una vacunación del 90% de la población y que eso pocos países del mundo, pocas regiones del mundo, porque Sudamérica es así, pocas regiones del mundo van a poder alcanzarlo. Un datazo ese, la última, algún gobernador me dijo que está teniendo problemas que la gente no le acude a la segunda dosis, como que piensan que con una dosis están bien. ¿Pasa en la provincia? ¿Gente que falta la segunda dosis? No, en general no. En general tenemos un ausentismo en general de la primera dosis, que es más o menos del 10%, y que con las llamadas reiteradas, tercera, cuarta llamada, se van cubriendo, pero es un esfuerzo que nos hace dilatar más el tiempo de vacunación. Pero la segunda dosis hasta ahora es muy ansiada, es muy querida. Por el momento viene todo saliendo bastante bien. La población que empezó la campaña de vacunación y que sabe que con eso no tuvo grandes efectos adversos y que está un poco más segura, está esperando la segunda para completar el esquema con bastante expectativa. Y de hecho, más bien es al revés, les pedimos que tengan paciencia, que sabemos que con una dosis están bastante cubiertos y que tienen mucha eficacia, y ya llegará la segunda, no hay que desesperar. Qué buenos datos esos, ¿no? Las ganas de la gente de vacunarse. Vos decís que Argentina puede estar entre los países que mayor porcentaje de población tenga vacunada. Sí, tal cual. Y cuando uno ve, al menos nos pasa en la provincia de Buenos Aires, que hay una épica, una alegría, que uno recorre los vacunatorios y hay una enorme felicidad entre las personas que están vacunando y el equipo de vacunación, creo que es un juego entre todo, entre el diálogo que tuvimos del gobierno con el pueblo alrededor de la vacuna, pero también de la cultura de Argentina, de saber que las vacunas nos han evitado problemas del apoyo de para acá, quiero decir, sabemos todos que las vacunas han sido una herramienta central, y creo que un poco de esa historia y del momento presente hacen que cada día de vacunación sea una fiesta en cada lugar de vacunación. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a vos, que tengas un buen fin de semana.